Curioso, ¿verdad? Sí. No nos fijamos a veces en toda la dimensión que puede tener esto. Antes de, no sé si poder, ¿sí? Quería decir que si os interesa el tema, en YouTube podéis encontrar una conferencia mía que se llama Pablo Neruda y la mujer sin nombre, donde hablo de una cosa de un pasaje de las memorias de Neruda en que él cuenta cómo violó a una criada. Y entonces a partir de ahí hago una serie de consideraciones sobre cómo el mito del genio justifica estas cosas, etcétera. Cierro paréntesis. Ujú. Hay otra pregunta que tenemos por aquí también que dice, ¿cuál es la causa de que haya tan poca representación femenina en el mundo cultural? ¿Tiene que ver con que los pueblos, los puestos de poder de las diferentes industrias culturales estén copados por hombres? Nos lo hace María José. Ujú. A ver, ¿por qué efectivamente hay tan pocas mujeres? Eh, para empezar, a las mujeres les interesa el mundo de la cultura y la prueba es que en el consumo, es decir, lectores, público, etcétera, etcétera, hay mayoría de mujeres. Y en las carreras de artísticas y humanísticas también hay mayoría de mujeres. Es decir, que en un principio hay más mujeres, o sea, que en la parte de abajo, digamos, hay más mujeres que hombres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué van cayendo y llegan tan pocas a la cima? La explicación que todo el mundo cree tener es que es una cuestión de tiempo y que es que los que ahora están arriba pertenecen a generaciones en las que no había mujeres. Pero esto no es verdad porque ya hace 30 años que las mujeres son mayoría, etcétera. O sea que no es una cuestión de tiempo. Eh, es una cuestión más de edad que de generación. Es decir, eh, no se trata de esa generación, sino de que las mujeres de 25, o sea, en la generación, cuando, digamos, cuando tienen 25 años es bastante igualitario. Cuando tienen 35 ya muchas mujeres han caído. Y cuando tienen 60 ya quedan muy pocas mujeres. ¿Por qué? Por una parte, por lo mismo, por lo que van desapareciendo mujeres en cualquier profesión, que es por la doble jornada de trabajo, los cuidados que asumen las mujeres, el trabajo doméstico, la maternidad, etcétera. Pero luego yo creo que la cultura expulsa a las mujeres por motivos propios de la cultura y es por el hecho de que toda esta cultura, como he mostrado, digamos, endiosa a los hombres y les permite pisar fuerte y les legitima, mientras que las mujeres y lo que ellas pueden aportar es desvalorizado. Y además, esta es, digamos, la parte cualitativa, pero la parte cuantitativa es que el poder lo tienen los hombres y se lo transmiten a otros hombres. Básicamente es eso, ¿no? La cultura, como todo ámbito donde realmente hay poder, funciona por cooptación, es decir, los que están son los que llaman, incluyen a otros, pero no funciona mediante oposiciones. Por ejemplo, si hay oposiciones anónimas, las mujeres siempre sacan buenas notas, pero el verdadero poder no pasa por las oposiciones, ¿no? Laura, nos has dejado realmente heladas con todos estos ejemplos que nos has puesto, ¿no? Y tanto la literatura, el cine, la música o la publicidad, está claro que son formas diferentes de poner la alfombra roja a la desigualdad, que es el germen de las distintas violencias hacia las mujeres. Decías que la cultura dominante muestra la violencia de la mujer de una forma idealizada, positiva, incluso erótica o en cable de humor. ¿Qué nos pasa? El mercado demanda este tipo de cultura. ¿Sabemos interpretar lo que consumimos? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no nos damos cuenta de esto? Bueno, no nos damos cuenta porque desde pequeñas hemos sido educadas viendo La Bella y la Bestia de Walt Disney, viendo a la madrastra, o sea, bueno, pongo este ejemplo, yo, por ejemplo nunca vi nada de Walt Disney, pero sí veía, pues mira, Los Pitufos o Asterix, y es igual porque está en todas partes, me da lo mismo Crepúsculo que Walt Disney, que etcétera. Es decir, es tan omnipresente y tan seductora esta cultura que nos presenta la historia de amor, digamos, de la Bella y la Bestia o de King Kong, es decir, nos educamos hasta tal punto con esa cultura que nos cuesta muchísimo tomar distancia y decir, pero a ver, es que me acuerdo de una conversación con mi hija, que entonces era adolescente, saliendo de Crepúsculo y ella estaba encantada.
Y yo le estaba intentando decir, oye, este chico este vampiro será muy mono y será muy atractivo, pero es un asesino, o sea, ¿y qué le puede pasar a la chica que se une con un asesino? Pero ella salía, pues bueno, como, en fin, ella y todas las demás y toda la cultura, o sea, este espíritu crítico no está y además hay una resistencia por parte de la cultura dominante contra ese espíritu crítico, pues porque quien tiene el poder quiere seguirlo teniendo. Además de esto, Laura, que esto tiene unas consecuencias claras, lo que veíamos en la representación de la mujer ha pasado de ser invisible, ¿no? Porque nos faltan mujeres en la historia, nos faltan referentes, ha pasado de ser invisible a ser hipervisible como cuerpo. Es decir, que la hipervisibilidad del cuerpo femenino se convierte en otra forma de invisibilizar a la mujer, además de cosificarla, claro. Bueno, yo creo que esa visibilidad de la mujer como cuerpo siempre ha estado en la cultura, es decir, que hay épocas más llamadas puritanas, o sea, a ver, que lo que quiero decir es que hay dos versiones de la mujer que son igualmente machistas. Una es la versión de la mujer como la casta, madre, esposa, etcétera, digamos, la visión del franquismo. Y luego la versión que nos pintan como liberación, pero que obviamente no lo es, que es un engañabobos, que es una liberación que consiste en una sexualización al servicio de los hombres, porque el deseo que se satisface y que se fomenta es el deseo de los hombres. Es decir, ¿qué liberación es para una mujer el ser representada como en ese cuadro que he mostrado de la violación de Lucrecia, donde se ve a la mujer desnuda, muy guapa, enjollada y tal, a punto de ser violada? O sea, ¿qué liberación? Bueno, quizás un ejemplo muy, muy extremo, pero la pornografía es liberadora para las mujeres. Es decir, que esa supuesta liberación sexual pues no es tal si seguimos sin tener poder, ¿no? Nos dicen por aquí, Laura, me gustaría muchas veces tener respuestas adecuadas a tanto micromachismo en redes, en círculos de trabajo supuestamente progres. ¿Cómo podemos aprender a callar o a responder con fundamento? ¿Un manual de instrucciones contra los estereotipos? ¿Cuánto tenemos que escuchar, ¿no? Y cómo saber, cómo aprender a responder de la forma adecuada sin que además se tache, ¿no? Como se nos tacha en algunos momentos cuando respondemos. Bueno, no hay una respuesta fácil. Yo llevo toda la vida estudiando, leyendo, escuchando a las maestras para poder responder. A mí me parece que es un trabajo muy gratificante porque lo encuentro interesantísimo y porque además me doy cuenta de que aprendo y de que tengo argumentos y que al final pues sí que puedo responder. Yo, si estáis buscando algo que hacer, os parecerá que es barrer para casa, pero os diría que os hagáis socias de Clásicas y Modernas, donde encontraréis a muchas mujeres, somos como 300 en toda España, en Euskadi también, que compartimos estos intereses y estas inquietudes y que en nuestros grupos de WhatsApp, por ejemplo, constantemente estamos haciendo circular conferencias, tweets, libros, opiniones personales, etcétera, que nos ayudan a tener este espíritu crítico, que es maravilloso tenerlo, porque lo peor es, o sea, si estás completamente anestesiada, pues bueno, yo creo que no te irá muy bien en la vida, pero por eso no sufres. Cuando empiezas a tener cierta conciencia crítica, pero todavía no sabes muy bien cómo argumentarla, etcétera, lo pasas mal. Pero luego, cuando te vas formando y vas aprendiendo a desarrollar tu argumentación, etcétera, es una gozada, la verdad. Ahí queda esa invitación que nos lanza Laura. Durante los últimos años hemos asistido a un avance en la mayor visibilización de las reivindicaciones de las mujeres. Hemos conocido el movimiento MeToo para denunciar los abusos sexuales que habían sufrido las actrices por parte de los hombres poderosos de la industria de Hollywood. O el movimiento también Cuéntalo, invitando a las mujeres a relatar las agresiones sufridas, que destapó más de 150.000 casos de violencia de género, no sé cuántos millones de tweets, etc. O el caso de Plácido Domingo, que también ha dado unas cuantas vueltas.
pero de repente llegó la pandemia. ¿Dónde queda todo esto, Laura? Toda reivindicación queda sepultada por la pandemia. Como decía aquel, ahora nos toca. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué nos ha ocurrido con la llegada de la pandemia? Bueno, yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto que había una igualdad más de fachada que real, porque cuando vienen mal dadas es cuando nos damos cuenta de que esos avances que teníamos eran un poco ficticios, porque a la hora de la verdad, ¿quién se queda en casa? O sea, si las niñas y los niños no pueden ir al colegio, pues alguien se tiene que ocupar en casa de hacerles hacer los deberes, de estar con ellos. Y entonces reaparecen todas las inercias, o sea, los mecanismos de corrección, los mecanismos para la igualdad dejan de funcionar y entonces todas las desigualdades, no solo entre mujeres y hombres, sino también desigualdades de clases sociales, desigualdades económicas, la pobreza, etcétera, vuelven a aparecer. Por ejemplo, se ha observado que algo contra lo cual nosotras desde Clásicas y Modernas y otras asociaciones luchamos constantemente, que es las conferencias, congresos, etcétera, sin mujeres, pues se ha recrudecido con la pandemia, ¿no? O sea, es como que las aguas vuelven a su cauce, entre comillas, normal, o sea, patriarcal, ¿no? Porque nos quedamos sin los instrumentos que teníamos para luchar contra ello. Pero bueno, quiero creer que es un paréntesis y que aunque haya un retroceso, lo recuperaremos. Ojalá sea así. El coronavirus, como otras pandemias o desastres naturales o crisis sociales, golpea mucho más fuerte a las mujeres. La dependencia económica y, por lo tanto, la subordinación de las mujeres a los hombres se acentúa en estos casos. He escuchado en alguna de tus entrevistas, Laura, que sin el feminismo sobrellevar la COVID-19 sería mucho más difícil. ¿Cómo es esto? Pues no me acuerdo de ¿Cómo haberlo. es esto? ¿Cómo nos ayuda el feminismo a sobrellevar la COVID-19? Lo decías en una entrevista en La Vanguardia, creo que era. A ver, yo creo que el feminismo siempre nos ayuda a no caer en las trampas que están ahí, o sea, no diré que nos están tendiendo porque sonaría como que hay alguien muy maquiavélico tendiéndolas, pero la sociedad, la mentalidad, las costumbres siempre están como tendiéndonos unas trampas a veces muy bien intencionadas para que nos quedemos en casa, para que seamos las que asumamos todos los problemas de intendencia, etcétera. Entonces, la conciencia feminista sirve para luchar contra eso y para no darte por vencida, ¿no? No es exactamente, o sea, no es lo mismo, pero me estoy acordando de que Irene Vallejo, que es la autora del libro El infinito en un junco, que es un libro que ha sido un gran éxito y que además ha tenido el Premio Nacional de Ensayo, etcétera, es socia de Clásicas y Modernas y cuando obtuvo el premio, pues naturalmente desde la asociación la felicitamos, etcétera, y ella nos dijo, cuando tuve a mi hijo que tenía graves problemas, la presión del ambiente para que yo dejara de trabajar y me dedicara únicamente a cuidarle fue muy fuerte y es gracias al feminismo y concretamente a la Asociación Clásicas y Modernas y a vosotras que yo, bueno, luché por seguir trabajando, por seguir escribiendo y por no aceptar ese retroceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el feminismo nos ayuda a estar siempre, a ser vigilantes y a no dejarnos arrastrar por toda esa corriente social que quiere devolvernos a nuestro lugar, en fin, tradicional. Laura, el diario es un género que llevas cultivando desde hace tiempo. De él has comentado que es una herramienta imprescindible para el futuro del feminismo. Y decías, ¿no? A mí no me iban a poner una mano encima, a mí no me iban a bajar el sueldo solo por ser mujer, a mí no me iban a tocar el culo sin llevarse un bofetón, a mí no me iban a silenciar en una reunión de trabajo, a mí no me iban a encerrar entre cuatro paredes por ser ama de casa, a mí no me iba a pasar. Sí, ese es el título así sarcástico que le puse a mi último libro, que está escrito como una novela, pero es una autobiografía, o sea, es como una novela, pero en la que yo salgo con mi nombre, he cambiado los nombres pues, de mi marido, de mis hijos, etcétera. Y
y en este libro intento, entre líneas, sin decirlo explícitamente, pero bueno, a veces sí, entender por qué efectivamente pues yo me dejé hacer o incluso contribuí, colaboré con actitudes totalmente patriarcales. Y creo que quizá lo que el feminismo no ha analizado lo bastante es que el patriarcado, yo lo digo con una frase así, bueno, muy gráfica, ¿no? No es solo palo, sino también zanahoria. Es decir, que muchas veces es más fácil, o sea, que hay una aparente ventaja en ser mujer y eso pues te ofrece pues una vida con menos responsabilidad, con menos peligros, más descansada, una especie de paraíso emocional, ¿no? Sobre todo te pasa con la maternidad, que si te sale bien pues es una cosa maravillosa y entonces toda la sociedad, empezando por tus padres y tu marido y siguiendo por la cultura que, como digo, presenta a las mujeres ambiciosas y poderosas como unas histéricas, odiosas, etcétera, etcétera, y a las mujeres plácidas y sumisas como unas mujeres encantadoras. Bueno, pues todo eso te va atrayendo, ¿no? Y eso lo he mostrado en mi autobiografía y lo de que el diario es necesario para el futuro del, o sea, que es necesario para el futuro del feminismo y el futuro de la igualdad que se publiquen diarios de mujeres porque creo que realmente conocemos muy poco la vida de las mujeres. Porque la cultura dominante es una cultura hecha por hombres y que habla de hombres y que presenta una imagen muchas veces falsa y estereotipada de las mujeres. Entonces, para entender, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo entender que una mujer maltratada siga viviendo con su maltratador una media de 7 años antes de denunciar o de dejarle, etcétera. Y no sabemos qué le pasa por la cabeza a esas mujeres, por eso necesitamos diarios de mujeres para entender esos mecanismos que solo se pueden entender desde la vida personal y cotidiana, o sea, las grandes cifras nunca nos van a permitir entender eso. Y es que además nos estamos quedando con una memoria amputada en la que decían, nos faltan mujeres, sus historias y sus realidades. Nos faltan referentes no solo en la cultura, también en la ciencia, en la tecnología. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no? detrás de este desequilibrio? Pues mira, es un círculo vicioso. O sea, cuando me dicen, bueno, las mujeres todavía no han llegado pues a exponer en el Museo del Prado, por ejemplo, o en el Reina Sofía, o bueno, hay muy pocas, pero es una cuestión de tiempo, ya llegarán. Eso es como verlo en una sola dirección, ¿no? Como si se pasa de la base de la niña que le gusta pintar y dibujar, pues esa niña el día de mañana llegará a tener obra expuesta en tal. Pero es que eso es verlo en una sola dirección cuando en realidad va en dos direcciones, es un círculo vicioso. Si esa niña va al Museo del Prado y al Museo Reina Sofía y no ve ningún cuadro de ninguna mujer y solo ve imágenes de mujeres desnudas, pues inconscientemente, porque claro, conscientemente todo el mundo le va a decir, no, las mujeres pueden hacer lo que quieran, pero ella, como la protagonista de 50 sombras de Grey, ¿no? Ella está mirando alrededor y ella lo ve, le digan lo que le digan, lo que ve es que no hay ninguna mujer entre los autores de esos cuadros y que las mujeres, como decían las guerrilla girls, ¿no? Tiene que estar desnuda una mujer para entrar en el Museo de Arte Moderno, o sea que solamente lo que ve son mujeres, bueno, como cuerpos hermosos, como modelos de pintores, pero no ve representadas a mujeres pintoras, no le cuentan la vida de una pintora. En los libros de texto, los nombres de mujeres son el 7% del total de nombres. Si no te hablan de ninguna escritora, ¿cómo vas a ser tan presuntuosa como para pensar que lo que no han hecho las mujeres ninguna durante 20 siglos lo vas a conseguir tú? Entonces tú vas reduciendo tus expectativas sin ni siquiera darte cuenta de eso, ¿no? Ya no me acuerdo cuál era la pregunta, pero... Sí, decía, bueno, te preguntaba por la falta de referentes que tenemos, ¿no? No solamente en la cultura, sino también en la ciencia, en la tecnología. Las niñas, ¿no? Necesitan referentes de mujeres, ¿sí? Perdona, Arantxa, es que he leído una pregunta en el chat que intento no leerlas porque me distraen, pero acabo de leer una que quiero contestar, que pregunta si las obras de mujeres se valoran de forma distinta a las de los hombres. Sí.
A ver, de dos maneras, ¿no? Por una parte, las mujeres en sí, las mujeres como autoras, no tienen el mismo peso que tienen los hombres, porque cuando vemos a un hombre, aunque no queramos, lo voy a decir de una manera muy a lo bruto, en un hombre, y yo creo que eso, por ejemplo, contribuye a explicar la victoria de Donald Trump en las elecciones pasadas, en estas afortunadamente no, ¿no? O sea, cómo un hombre tan absolutamente inepto puede ser votado por millones de personas. Bueno, pues porque en un hombre a priori vemos a Dios Padre y a James Bond y a todos esos héroes que os he estado mostrando. Es decir, un hombre a priori le vemos como un gran hombre en potencia, como poderoso, bueno, heroico, un salvador, invulnerable, etc. Y en una mujer lo que vemos es a una histérica, a una loca, a un personaje ridículo. Entonces es mucho más difícil, claro que algunas llegan, pero a priori no se las ve igual, se las ve menos valiosas, se desconfía de ellas, no se tiene confianza en su futuro. Eso por una parte. Y por otra parte, aunque la autoría fuera anónima, que normalmente no lo es, las mujeres tienden más a hablar de lo que conocen, que es su experiencia de mujeres, y esa experiencia en sí también está desvalorizada. Es decir, si yo escribo una novela donde hablo de maternidad, eso va a ser visto como algo que no es digno de ser gran literatura, mientras que si yo escribo una novela hablando de guerra, eso a priori sí que es visto como gran literatura, porque tiene toda una tradición desde la Ilíada hasta nuestros días. En cambio, ¿qué gran literatura hay sobre la maternidad? O sea, las mujeres están desvalorizadas y las vivencias de las mujeres también están desvalorizadas. No sabes cómo te agradezco la explicación que nos has dado para el razonamiento de Trump, porque no era yo capaz de meterle mano yo a esa argumentación que se me escapaba, ¿no? Te lo agradezco de verdad. Esto que estábamos hablando ahora, ¿no? De la literatura y la diferente forma de valoración de las mujeres tiene un reflejo claro en los galardones que ya lo comentabas antes, ¿no? Fíjate, el Premio Nobel de Literatura desde su creación en 1901 hasta 2020 ha premiado a 16 mujeres frente a 117 hombres. El Premio Cervantes tan solo ha galardonado a 5 mujeres en 40 años. El Premio Planeta ha distinguido a 17 mujeres desde 1952. En la pasada entrega de los Premios Goya 2020, de las 91 nominaciones totales, tan solo 19 eran mujeres. No vamos a hablar de la Real Academia de la Lengua. ¿Qué opinas de todo esto? Pues opino que para que se reconozca los méritos de las mujeres, lo cual, como digo, es muy importante no solo para el presente, sino para las futuras generaciones, porque es un círculo vicioso, para eso tiene que haber muchas mujeres organizadas en asociaciones que lo reivindiquen. Es decir, esto nunca se hace solo. Yo he estudiado los premios literarios para uno de mis libros, lo estuve estudiando por décadas y vi que a veces hay una década en que por distintos motivos hay bastantes mujeres premiadas. Por ejemplo, creo que es en la década de 1950 de los principales premios literarios españoles, el 35% los ganaron mujeres y en la década siguiente esto bajó al 3% y se mantuvo así durante 3 décadas más. Es decir, que lo que quiero es deshacer esa idea tan ingenua y tan consoladora de que sin necesidad de hacer nada, por sí solo el tiempo va imponiendo la igualdad. No, solamente cuando estamos ahí reclamando, o sea, esta floración de premios a mujeres que estamos viendo, por ejemplo, este año, es gracias al 8M. O sea, gracias a los miles y cientos de miles de mujeres que han salido a las calles, gracias a las asociaciones de mujeres del mundo de la cultura, que somos varias asociaciones que llevamos 10 años poniendo los números sobre la mesa, reclamando, protestando, etcétera. Y si lo dejáramos de hacer, volvería a bajar la proporción de mujeres. Por lo tanto, antes, hace muchos años, cuando yo daba estas conferencias, la gente se quedaba muy deprimida y me decía, ¿y qué podemos hacer? Y yo decía, pues no lo sé. Y ahora sí que lo sé, asociarnos, porque lo he visto en clásicas y modernas, ¿no? que nuestra acción tiene efecto. Asociarnos, red de redes y desde luego ponernos las gafas moradas, saber contar también, ¿no? Contar, sí. Saber contar en número y saber contar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. En esos eventos que decías, ¿no? ¿Cuántas veces vemos señores encorbatados, 15, 20, 30, y las mujeres parece que no
no tenemos ninguna presencia, ni existimos, Mira, ni tenemos voz. mi último artículo en La Vanguardia, de la que soy columnista, se titula 23 fisioterapeutas, salió el sábado, y hablo de unas jornadas de fisioterapia, profesión en la que hay un 63% de mujeres, y en esas jornadas los ponentes eran 23 hombres, ni una Lo he sola mujer. leído. Y me alegro. Y nada, o sea, pero lo que me parece muy gordo es que ni siquiera, o sea, que nadie, porque ese programa pasa por muchas manos, que nadie diga, oye, esto es inaceptable, ¿no? O sea, hay una inercia tal, una inercia patriarcal tan fuerte que hay que estar constantemente, o sea, que no hay un momento en que puedas decir, bueno, ya está, ya lo han entendido y no lo volverán a hacer. No, siempre tenemos que estar al pie del cañón. Dice Noemí, ha dicho antes Laura que hay que animar a las mujeres a crear, a tener voz, pero entonces nos topamos con el síndrome de la impostora. Yo la verdad es que nunca lo he tenido. Siempre he sentido que, bueno, quizá porque, en fin, yo era la primera de la clase y porque mis padres me animaban mucho y tal. Lo que yo sentía, lo que yo siempre he sentido es que yo valgo, pero que no me lo van a reconocer, porque simplemente hay una frase de Rosa Regás que me hace mucha gracia, me gusta mucho porque lo veo mucho así, que dice, los hombres no es que no nos quieran, es que no nos ven. ¿No? Y esa sensación de estás ahí pero no te ven, ¿no? Entonces no soy muy buena para ayudar a luchar contra el síndrome de la impostora. Algo Pero muy común, sí, Laura, tengo por otro lado, ¿verdad? más bien, ¿no? Sí. En el mundo de las artes, como en otros ámbitos, desde luego, los techos de cristal son palmarios. Mientras las alumnas constituyen el 70% de las personas en formación en todas las disciplinas, exceptuando música, que es un 56%, la presencia de las mujeres en la dirección de empresas y entidades culturales constituye el 37%, con muchísimos matices por disciplina. Perdón, ¿el 37% de qué era? La dirección de empresas y entidades culturales constituye el 37%, es decir, mientras que las alumnas, cuando somos jóvenes y sabemos que vamos más a la universidad y que además constituyen en este caso un 70% de las mujeres formadas en todas las disciplinas de las artes, exceptuando la música, que como digo es un poco más del 50%, cuando ya nos vamos a puestos de dirección de las empresas, cuando ya nos vamos a puestos en los que tenemos el techo de cristal, esto se reduce al 37%. Fíjate que casi a la mitad. Sí, son los típicos gráficos en tijera, o sea, empiezas con muchas mujeres y pocos hombres en la carrera y luego va disminuyendo el número de mujeres, va aumentando el número de hombres y al final es al revés. O sea, son hombres, pues no sé, el 30% de los estudiantes de arte, pero luego son el 70% de los directores de museos. Como explicaba antes, aquí hay dos tipos de factores. Están los factores generales, ¿no? Eso de la conciliación, la maternidad, etcétera, etcétera. Y luego están los factores específicos del mundo de la cultura, de falta de apoyo y de que en general, o sea, de desvalorización de las mujeres y de todo lo que hacen las mujeres, o sea, que no se las ve, no se las toma en cuenta, lo que hacen parece menos valioso, y los mecanismos de cooptación, es decir, quien tiene el poder se lo traspasa a hombres. O sea, el poder se traspasa de hombre a hombre y eso sigue siendo así. Yo una vez hice un análisis que lo publiqué en una revista de una novela de una escritora española, Clara Usón. La novela se llama Corazón de Napalm y, entre otras cosas, cuenta la historia de una pintora, ¿no? Que es una historia ficticia, pero que corresponde a lo que hemos vivido muchas mujeres en el mundo del arte y es como al principio cuando eres muy joven, pues parece que realmente consigues las cosas según tus méritos, pero a medida que vas subiendo en la escala, entonces ya se conceden más, o sea, ya el poder se da más, lo dan hombres a otros hombres, ¿no? Hay quien dice, Laura, que no será posible levantar las barreras estructurales que persisten en esta desigualdad sin la introducción de claras cuotas en favor de las mujeres. ¿Qué opinión tienes con respecto a las cuotas? Las cuotas son el único mecanismo que ha demostrado una cierta efectividad. Por ejemplo, si comparas la proporción de mujeres en las empresas del IBEX 35, en la cúpula del ejército, del poder judicial, de la iglesia, etcétera, etcétera, y del gobierno, ves que el único sitio donde más o menos hay cierta igualdad es en el gobierno
o en el Parlamento, es decir, en política. ¿Y por qué? Pues porque en política hay cuotas. Y en todo lo demás, bueno, en la Iglesia hay una cuota que es masculina, cuota masculina del 100%. Pero en los otros, en los lugares donde se supone que lo que cuenta es el mérito, hay un techo de cristal y no se avanza. Entonces las cuotas no son un mecanismo perfecto y nos gustaría prescindir de ellas, pero yo creo que realmente son importantes, o sea que son lo único eficaz y De momento. y aún así no son del todo eficaces. Nos dicen por aquí, me inquieta que diga Laura que las mujeres premiadas actualmente no lo son por méritos propios, sino por los colectivos feministas que están detrás presionando para que lo sean. ¿Eso es así? A ver, yo no he dicho que no sean por méritos propios. Te Claro que doy pie a que puedas responder, Laura. claro. Claro que tienen méritos, pero para que esos méritos sean reconocidos se necesita que quien los reconoce sea un órgano paritario, o sea, que no haya sesgo. Es decir, que esa idea de que los hombres alcanzan los premios o las recompensas o reconocimientos que sean por sus méritos y las mujeres por cuota es falsa. O sea, los hombres son favorecidos por la cuota inconsciente o por la preferencia inconsciente de una cultura que da preferencia siempre a los varones, ¿no? Si nos vamos al mundo literario, se habla de literatura para mujeres. ¿Por qué se hace esta diferenciación de género? ¿Qué es la literatura de o para hombres? A ver, la idea básica de la mentalidad patriarcal es la que confunde al varón con el ser humano. Es decir, la idea patriarcal básica es el verdadero ser humano es el varón. Y las mujeres, o sea, el varón encarna toda la humanidad y las mujeres son pues una cosa accesoria o marginal. Entonces, cuando esa idea se proyecta sobre la literatura, el resultado es la idea de que está la literatura sin adjetivos, pero que casualmente es la literatura hecha por hombres, y luego está la literatura de mujeres, que solo puede interesar a las mujeres porque las mujeres no encarnan lo universal, no encarnan lo humano general. Entonces, a esa idea de que existe una literatura de mujeres y para mujeres, yo digo, sí, hay una literatura de mujeres que además tiene unas determinadas características, sobre todo temáticas, que es hablar de las experiencias de las mujeres, dar mayor protagonismo a los personajes femeninos, etc. Igual que existe una literatura de hombres que habla más de temas de hombres y da más protagonismo a los hombres. Y eso se puede decir también del cine, etcétera, etcétera. Pero eso, o sea, eso yo creo que es así. Hay una literatura de mujeres y hay una literatura de hombres, como hay una literatura española y una literatura colombiana, y son distintas, aunque las dos sean literatura. Pero la idea de que la literatura de hombres es para todo el mundo y la literatura de mujeres es para mujeres, eso sí que es una idea sexista, porque parte de la idea de que lo masculino es lo humano y lo femenino, o sea, es general, es universal, mientras que lo femenino es solamente una cosa accesoria, ¿no? No, somos la mitad de la humanidad. Por lo menos, exactamente. Un poquito más. Supongo que cuando comenzaste o decidiste apostar por la literatura a finales de los 80, bueno, pues te encontrarías un mundo con dificultades, digamos, ¿no? ¿Qué ha cambiado en este tiempo? Bueno, cuando empiezas, cuando eres joven no te das mucha cuenta. Primero porque entonces no teníamos la conciencia que tenemos ahora y luego porque a las mujeres jóvenes se las trata bien. No son competencia, son unas jovencitas, hacen gracia, son monas, llaman la atención, es un toque un poco exótico, ¿no? Que haya mujeres jóvenes. La discriminación la vas viendo ya cuando las cosas empiezan a ir en serio y cuando tú ya no eres una jovencita y en cambio están entrando otras jovencitas que son las que llaman la atención y cuando la cosa va en serio, entonces es cuando te das cuenta de que a las mujeres se las aparta. De todas maneras, sí que las cosas han cambiado en los muchos años que llevo en esta profesión, pero yo creo que lo que realmente ha cambiado, o sea, lo único que de verdad ha cambiado es que ahora somos conscientes de que en el mundo de la cultura hay desigualdad, porque cuando yo era joven, increíblemente, porque vamos, las cifras eran obvias en sentido contrario, pero nadie veía las cifras, por lo visto. Entonces existía la idea de que el mundo de la cultura era súper igualitario y además muy progre. Entonces, ahora sabemos que no, que en el mundo de la cultura hay una profunda desigualdad
que esto no es normal, que no se arregla solo, y que además tiene consecuencias que van mucho más allá del pequeño mundo de la cultura y que afectan a la sociedad, como creo que se ha visto en los ejemplos que he puesto en el PowerPoint, ¿no? O sea, tiene un efecto social. Entonces, ahora lo sabemos y ahora veo que se publica muchas veces, se publican reflexiones, datos, estudios, etcétera, sobre esto. Entonces, bueno, me anima porque es un primer paso importante, pero solo es un primer paso para que las cosas cambien. ¿Y qué le pedirías a la cultura, a las artes? ¿Qué paso tendrían que dar? ¿Qué querrías decirles Mm. para poder trabajar en favor de la igualdad? Que es, como decíamos, la base de la violencia contra las mujeres, la desigualdad. A ver, querría decirles que al margen de, o sea, además de todo lo que venimos diciendo, de cómo la cultura tiene un papel muy importante para hacernos reaccionar contra la violencia hacia las mujeres o al contrario, para hacer que sea un problema endémico, o sea, tiene una responsabilidad social importante, pero sin irnos tan allá, simplemente desde el punto de vista de la cultura en sí, lo que querría decirles a quien corresponda es... llevamos muchos años y muchos siglos conociendo solamente una visión de la realidad, que es la visión de los hombres y además de los hombres blancos heterosexuales y de clase media para arriba. Hay todo un mundo que está más allá de eso y que no lo estáis viendo y no lo estamos viendo. Mira, este fin de semana vi una película que se llama Para Sama, que es una película documental rodada por una chica que es periodista siria y que iba con su cámara filmando y entonces pues filma la guerra y su propia vida durante la guerra y entonces es una visión de la guerra que es una visión que yo no la había visto nunca, porque no es la guerra de los hombres, es la guerra tal como la viven las mujeres, una madre con un bebé, los niños, entonces es otra visión de las cosas, ¿no? Y esto pasa en todos los ámbitos, ¿no? No sé, yo ahora estoy leyendo a una escritora española del siglo XVII, María de Zayas, y me está mostrando la vida de las mujeres, que es una vida que no se ve en la literatura escrita por los hombres, o se ve mucho menos, o se ve muy falseada, ¿no? Entonces, que exploren eso, si es que es interesantísimo. Hay una mirada que está oculta, ¿no? Está oculta a todas luces, Experiencias que no vemos y miradas que no compartimos. que no conocemos esas realidades de esas mujeres. Por ejemplo, la realidad de las mujeres que se prostituyen o la realidad de la violación. Hay un libro que se llama Una mujer en Berlín que os recomiendo, ¿no? Que es el diario auténtico de una chica que estaba en Berlín cuando entraron las tropas rusas y empezaron a violar a diestro y siniestro y a ella la violan. No es un libro nada truculento, ni siquiera es triste, es un libro maravilloso y apasionante. Bueno, pues por ejemplo, todas las historias que hemos visto en el cine o hemos leído de guerra, eso nunca lo muestran. Pues oye, yo quiero verlo, ¿no? Quiero Aunque, saber. aunque sabemos, Laura, que una de las armas para una guerra siempre ha sido la violación a las mujeres. Exacto, eso. Ahora lo empezamos a saber porque ahora, bueno, pues gracias al feminismo, pero si no es algo, bueno, que se daba por supuesto, ¿no? Como en la Ilíada, ¿no? Bueno, que sabemos la cólera de Aquiles porque le han quitado a la esclava Briseida, pero nadie, el punto de vista de la esclava Briseida nunca lo conocíamos, ¿no? Exacto. Si de algo Laura sabe el feminismo es de lucha y de resistencia. Por eso, en este inesperado momento, este contexto de pandemia, no solo requiere de planes sanitarios o económicos, también del aprendizaje de un movimiento centenario, el movimiento feminista, que sin derramar ni una sola gota de sangre, ya que traíamos a colación las guerras, ha demostrado que junto a él la sociedad es mejor. Muchísimas gracias, Laura Freixas, por participar en este encuentro. Hasta aquí la sesión de hoy. Me despido en nombre del Ayuntamiento de Portugalete, dando las gracias también a todas las personas que nos habéis acompañado